tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, que soy médico internista e infectólogo. Y en la tarde de hoy trataremos un tema bastante interesante en 360 grados conversando de salud. Esta tarde estaremos hablando de métodos anticonceptivos. Aquellas personas que acaban de pasar por esa resaca de las Navidades y que ahora necesitan unas vacaciones de este receso que tuvimos de festividades. Vamos justamente a hablar de este tema con la doctora Limni Valenzuela, quien es ginecóloga y especialista en fertilidad, quien nos hablará justamente de este tópico. Bueno, como cada viernes hacemos un comentario de salud. En el día de hoy, en uno de los periódicos de circulación nacional, se comienza a hablar de la presencia de dengue nuevamente. Recordar que el dengue es una enfermedad endémica en la República Dominicana, lo que significa que la tenemos durante todo el año. El dengue es una enfermedad que se caracteriza más que nada por fiebre extrema, el paciente presenta mucho dolor en todo el cuerpo y principalmente detrás de los ojos. Hay que decir que el dengue es una enfermedad que puede ser potencialmente mortal si la persona no se diagnostica a tiempo y no recibe los cuidados médicos adecuados. Por esa razón siempre llamamos a la población a que cuando tenga un cuadro febril que dure más de 3 días, trate de buscar asistencia médica para que su médico pueda determinar si no es un proceso que necesita tratamiento o si es un proceso que amerita algún tipo de seguimiento especial como ocurre con los pacientes de dengue. También hoy, como cada viernes, queremos hablar específicamente a aquellas personas que tienen procesos crónicos, aquellas personas que tienen procesos de mucho tiempo, tratar justamente de que no olviden que ya las fiestas pasaron. Que si usted es una persona que tenía problemas de presión, problemas de colesterol, tenía problemas de que tenía obesidad, tratar justamente de que este año, dentro de sus resoluciones, es tratar de llevar una vida saludable y tratar justamente de utilizar sus medicamentos de manera continua. Recordar que cuando usted sufre, por ejemplo, de la presión y abandona sus medicamentos, usted se pone en riesgo de tener algún tipo de accidente vasculocerebral, ya sea un derrame cerebral o un infarto a nivel del miocardio. También queremos mencionar algo que hemos visto con cierta preocupación. Y es que a la fecha las personas que visitan a los médicos tienden a olvidar que la salud sexual y reproductiva es algo que usted debe conversar con su médico. A la hora de usted visitar a su médico, independientemente de cuál sea su queja, trate siempre de tocar el área sexual. Si usted es una persona que ha tenido algún tipo de conducta sexual que lo pone en riesgo para adquirir una ITS, trate de conversarlo con su médico. Sé que en algunas ocasiones es un poco difícil tratar el tema, sin embargo, es importante no ocultar a su información a los médicos para que así de esa manera podamos llegar a un diagnóstico preciso. Mi nombre es el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico infectólogo. Regresamos en unos minutos con el tema que tenemos el día de hoy, que son métodos anticonceptivos. Por favor, tenga su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, conversando un tema de salud. Nos acompaña una amiga de un excelente profesional, la doctora Limni Valenzuela, con quien trataremos en la tarde de hoy el tema de manejo de métodos anticonceptivos. La doctora Valenzuela compartirá con nosotros su conocimiento sobre este tema tan interesante, sobre todo para comenzar el año. Usted que todavía tiene deudas que está arrastrando de este fin de año, ¿no será que ahora venga la esposa y le salga embarazada? O usted, dama, que está tratando de iniciar la universidad o que todavía no se siente realizada profesional y económicamente, ¿de qué manera se puede proteger? Doctora Valenzuela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, doctor. Para nosotros es un placer, como siempre, compartir con amigos, profesionales que nos inspiran a muchísimas cosas. Entre ellos, hacemos buena acogida entre dos. Perfecto, doctora Valenzuela. Vamos a iniciar hablando de, ¿existe realmente el método anticonceptivo ideal? ¿O realmente el método anticonceptivo tiene que ser individualizado para cada mujer? Recordando que la doctora Valenzuela es ginecóloga, razón por la cual vamos a hacer énfasis en este programa sobre los métodos anticonceptivos de la mujer, a pesar de que tenemos un par de preguntas sobre métodos anticonceptivos de los hombres. Así que por favor ya saben. Doctora Valenzuela. Diríamos que el método ideal es aquel que califique con las características que tiene al momento de selección de criterio en cada paciente. Si es individualizado, claro que sí, es individual para cada mujer, de acuerdo a muchísimos factores, entre ellos sexo, cuántos hijos tiene, o sea, paridad, qué edad tiene,
antecedentes patológicos, entre ellos enfermedades hereditarias, que en muchísimos de los casos no le damos la importancia que debería. Al momento de seleccionar un buen método de anticoncepción, debemos saber cuáles son los arrastres genéticos que tiene la pareja, tanto hombre como mujer. Y debe haber unos criterios que va desde eficacia, aceptación, que sea relativo en cuanto a costo, que también es uno de los criterios que se utiliza de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, porque si es muy elevado el costo, la paciente no va a tener adherencia, va a abandonar el tratamiento. Entonces, debe hacerse protocolizado, de una forma individualizada, y hacer una buena historia clínica, un buen examen físico para poder elegir el más idóneo. Doctora Valenzuela, hemos visto como en muchos países desarrollados se ha tratado de que los métodos anticonceptivos lleguen a toda la población. Y esto nos lleva a pensar que quizá en algún momento el médico de atención primaria sea la persona que se busque para comenzar a brindar ese tratamiento para evitar que la mujer salga embarazada. La pregunta es la siguiente: una mujer que desea colocarse en anticonceptivos, ¿puede ir a buscar los anticonceptivos que toma una amiga o lo que les recete su médico general, su médico internista, o necesita siempre tener la vista de un ginecólogo, la opinión de un especialista en ginecología antes de decidir qué método anticonceptivo va a utilizar? Bueno, son 3 preguntas en una. Lo primero es que no debe utilizarse un tratamiento de anticoncepción porque mi vecina, amiga o familiar le funcionó. Esa es la primera. Lo segundo es, un médico general puede hacer una buena planificación, un buen esquema y estrategia de anticoncepción a una pareja. Pero debe tener la pericia número 1, o sea, tener el buen entrenamiento, tener el conocimiento y hacer una buena historia clínica. Recalco en historia clínica porque muchas personas le dicen, no, yo prefiero el anticonceptivo vía oral, que es el ACO, o yo voy a utilizar la MELA, el método que es exclusivo en lactancia los primeros 6 meses. Depende a cuál usted califica. Un médico no puede medicar. Está bien, Lindy, por vía pero telefónica. es una pregunta. Una dama nos está viendo y una amiga está usando un método anticonceptivo y la amiga le dice, no te apures, que yo comencé mi anticonceptivo porque me lo indicó otra amiga. ¿Tiene que ver un ginecólogo? ¿Por qué No un una ginecólogo. ginecóloga? ¿Por qué? No un ginecólogo. Tiene que haber un médico que tenga entrenamiento. Puede ser un médico familiar e inclusive un médico general. E inclusive, vamos a hablar claro, la mayoría de las unidades primarias de nuestro país están compuestas por médicos generales que son pasantes, que deben tener un entrenamiento al momento de para utilizar métodos anticonceptivos que sean viables y pueden indicarlo, están capacitados si tienen el entrenamiento necesario. Okay, no necesariamente tiene que ser un ginecólogo. No necesita una mujer hacerse un chequeo ginecológico, o sea, estamos hablando de hacerse un papá Nicolau. Pero un papá Nicolau, una citología explorativa lo hace un médico pasante. No, está bien, pero lo que te estoy diciendo es no necesita el tipo de investigación antes de comenzar pastilla anticonceptiva. Ahí era donde quería caer. O sea, una mujer, antes de comenzar pastilla anticonceptiva, necesita tener todo una evaluación. Tiene que tener toda una evaluación, pero el uso o indicación de un método de planificación adecuado no es exclusivo de un ginecólogo. Excelente. Doctora Valenzuela, vamos a entrar entonces en los chismes y en materia que hay con los métodos anticonceptivos. Hay algunas mujeres que dicen que no toman pastillas anticonceptivas porque eso la puede dejar estériles. Que cuando uno utiliza la píldora, la pastilla anticonceptiva por mucho tiempo, puede quedar estéril. ¿Es cierto esta No es real. creencia? Número 1, nosotros tenemos una formación folicular, que siempre lo hemos dicho, inclusive en una de las entregas que tuvimos anterior con usted. Nos hablamos bien específico que nosotros tenemos una cantidad de folículos necesarios durante toda nuestra vida reproductiva, número 1. Segundo, nosotros vamos a tener unos folículos que no tienen capacidad de, diríamos, de promover la fecundidad, que es el receptor donante para que sea aceptado y que ocurra el crecimiento, que se convierta en maduro. Esos folículos nunca van a progresar, al menos que usted lo estimule o tenga un proceso de fertilidad. Así es que la mujer, porque utiliza un método anticonceptivo, no se queda estéril. Al contrario, hay un reposo de formación folicular. Usted puede aprovecharlo. Uno de los métodos más usados en infertilidad es que cuando usted quiere preparar a una mujer para un proceso de in vitro, quiere captar mayor cantidad de folículo, usted la pone en reposo y es con método anticonceptivo que lo pone de reposo. Perfecto. Otra creencia que existe es
Si tengo mucho tiempo tomando pastillas anticonceptivas, las paro 1 o 2 meses porque tengo que dejar descansar mi cuerpo de las hormonas. Es una frase extremadamente frecuente en las damas. Paré los anticonceptivos 1 o 2 meses porque me dijeron que tengo que desintoxicarme de esas hormonas que estoy recibiendo. ¿Es una práctica segura, real y efectiva, real? No es necesario detener un método. Número uno, lo correcto es que usted vaya de un seguimiento. ¿Por qué? Porque usted está utilizando hormonas que usted produce, las cuales fueron sintetizadas de menor cantidad para que ocurra un bloqueo a nivel de óvulo, hipófisis, hipotálamo. ¿Qué usted debe realizar? Bueno, un seguimiento para ver cómo está funcionando su hígado, su riñón, cómo están sus niveles. Pero no es necesario detenerlo. Hay mujeres que pueden durar 5 o 6 meses en lo que planifican su fertilidad y no tienen ningún riesgo ni de fertilidad ni complicaciones. Pero si usted es una persona que tiene un antecedente de directo de mamá, papá, del área materna, tía y hermana, de un cáncer de mama, usted debe darse un seguimiento, porque usted tiene predisposición al cáncer de mama y los anticonceptivos pueden ser un detonante para un tipo de esos cáncer, pero no necesariamente que debo detenerlo, dejarlo de utilizar y mucho menos sin la indicación de un médico. El médico dice en el momento, usted dice, se planifica a futuro que va a tener y usted da un seguimiento cada 6 a 1 año para que le hagan evaluaciones de su función hepática, su función renal, que es donde se desintegran y donde nosotros tenemos nuestros receptores de las hormonas gonadotrópicas o sexuales. Usted necesita un seguimiento de un médico especializado para detenerlo, pero durante ese intervalo cubrirse con método de barrera, cualquiera que usted califique, y decirle a su médico, yo quiero durar 6 meses, pero no porque va a hacerle daño, sino que usted quiere descansar de una toma, porque tiene algún efecto secundario, que tenga gastritis o porque presentó un proceso diarreico. Muchas mujeres no saben que si usted está pasando por un proceso diarreico donde tiene vómitos, tiene diarrea, la absorción es a nivel intestinal. Okay. Puede bajar la efectividad de su método anticonceptivo si es de ese tipo, vía oral. Acabamos de mencionar entonces que los anticonceptivos orales en algún momento pudieran tener algún tipo de inconveniente. Esas mujeres que no pueden utilizar anticonceptivos orales generalmente caen en otro tipo de método, que es el dispositivo intrauterino o lo que conocemos como DIU. La pregunta es, doctora Valenzuela, el DIU, esas mujeres que se lo quieren aplicar, ¿qué tipo de condición deben tener para poder colocarse el DIU? ¿Y qué cosas contraindican que esta mujer pueda colocarse ese dispositivo intrauterino? Se lo digo porque hay algunos ginecólogos que hablan de que las mujeres que no han parido, que no se coloquen el DIU. Entonces esa conversación es algo que se ve de manera rutinaria. Háblenos un poco, por favor, sobre el dispositivo intrauterino, el DIU, la famosa T de cobre. Hoy en día que hay un nombre comercial ahí que no lo vamos a decir, pero que sabemos que se ha puesto muy de moda. Si usted pudiera, por favor, hablarnos un poquito. Bueno, el DIU es uno de los métodos más inocuos. Depende el que usted va a utilizar y tiene sus indicaciones. No es cierto que existe una contraindicación porque usted no haya tenido un hijo para no utilizarlo. ¿Cuál era el criterio que se tenía? Que como nosotros tenemos una formación cervical específica, si ha parido o no, pero el orificio cervical, que en las mujeres nulíparas, o sea, en aquellas que no han tenido hijos, es de una forma redondeada, y en las mujeres multíparas tienen una forma horizontal, transversa, que le da mejor acceso al momento de poner el dispositivo. Lo correcto es que el médico sepa colocarlo, que esté en un momento adecuado. ¿Dónde es el mejor momento? Luego de la menstruación, porque hay una apertura fisiológica del orificio cervical. O sea, eso no contraindica no tener hijos para tener el DIU. Sí que hay de contraindicación un cáncer de cervix, un proceso infeccioso, un proceso pélvico inflamatorio, porque se ha relacionado con una bacteria en un porcentaje importante que va desde 10 a 15%, pero en los primeros 23 días. Luego de ese tiempo, las infecciones no es por el dispositivo. No, justamente por eso, porque se habla mucho de las infecciones asociadas al DIU, pero también se habla de que hay mayor probabilidad de embarazo ectópico. ¿Es cierto esto con el DIU? No es real tampoco. Excelente. De acuerdo a los criterios de efectividad que debe siempre valorarse al momento de elegir un método anticonceptivo,
el DIU tiene 0.5% de probabilidades de embarazo en 200 mujeres que se embaracen utilizando anticonceptivo, o sea que es muy baja. Si usted lo utilizó en el momento adecuado, si hizo las medidas correspondientes, tanto del útero como del cervix, que en muchas ocasiones lo ponemos al ojo por ciento. Lo correcto es que se realice con una sonografía y que sea dirigido. Doctora Valenzuela, vamos a salir un poquitito del DIU, vamos a hablar de algo que se ha puesto muy de moda porque hay mucha publicidad al respecto. Los anticonceptivos de emergencia para la mujer. Aquellas píldoras famosas del día después. La pregunta es, ¿cuántas veces una mujer puede tomar este tipo de pastillas si existe algún tipo de restricción a que una mujer tuvo una relación sexual hoy sin protección y se tomó una? 2 meses después tuvo otra relación y se tomó otra pastilla de esa del día después. Pasaron 3 meses y se tomó otra. ¿Existe algún tipo de cantidad máxima que una mujer puede tomar y tiene el uso de las pastillas del día después, o la píldora del día después, o la pastilla de emergencia, contracepción de emergencia? ¿Tiene algún inconveniente para las damas, por favor, doctora? Lo primero es que la mal llamada el método anticonceptivo con este tipo de pastilla, que ni siquiera la utilizamos, no la recomiendo. ¿Por qué? Porque obliga a un ciclo a cambiar su ritmo. Nosotros somos cíclicas las mujeres, ya sea de 21 a 35 días o la media, que es en la mayoría de la población femenina, que es los 28 días. ¿Qué sucede con la utilización del método de emergencia? Que usted la utiliza sin ciclo. Usted está obligando a una hormona que bloquee en el momento no idóneo. Puede haber sangrado, la paciente referir que ha cambiado su ciclo, que hubo un retraso, y no es muy confiable. No es real que evita un embarazo en un 100%, tiene un margen de error muy elevado. Que también la desventaja que tiene este método es que estamos enseñando a una dama que está teniendo relaciones riesgosas porque no está llevando su ciclo, no tiene un método de barrera, a que encima de todo ese riesgo que usted se está adquiriendo, tenga un cambio de tipo hormonal. La hormona que se utiliza es muy elevada, es levonorgestrel, que es un componente a base de progesterona, que lo correcto es que se utilice durante la segunda fase del ciclo. Usted no necesariamente tiene relaciones en la segunda fase del ciclo, y tampoco utiliza esa pastilla que contiene dosis elevada de levonorgestrel en esa fase. O sea, estamos haciendo un bloqueo erróneo, una utilización del método anticonceptivo que no debería ser utilizado, y sobre todo en las muchachas jóvenes. Si usted también tiene una alteración de tipo metabólica, pues vamos a decir el simple hecho de síndrome ovario poliquístico, o si usted tiene también algún tipo de trastorno tiroideo, utilizar ese tipo de método puede traer muchos efectos secundarios y complicaciones relacionada con el método erróneo que utilizamos. Una pregunta que no se puede quedar y que es sumamente frecuente, una creencia entre las damas, es: ¿engordan los anticonceptivos orales? Porque hay muchísimas mujeres que desde que comienzan los anticonceptivos, lo primero que dicen es: lo tuve que dejar porque me estoy poniendo gorda. ¿Realmente la pastilla anticonceptiva y los métodos hormonales que se utilizan las damas para evitar quedar embarazadas realmente engordan a las mujeres, doctora Valenzuela? Mire, eso es un tema un poquito complejo, porque existen estudios donde, muy pocos, pero existen, que hablan de que aumenta de un 10 a un 20% el peso que usted tenía de base al momento de utilizar el anticonceptivo. Eso pero es sobre mucho, todo, sí, pero cuando usted utiliza por mucho tiempo las que son derivadas de un tipo específico, que son las progestinas, o sea, progesterona. Si usted utiliza anticonceptivos que son combinados, y los en la actualidad estamos hablando de trifásico, monopolifásico, o sea que la dosis es tan mínima que usted no puede, diríamos, dejarle la responsabilidad de su aumento de peso a los anticonceptivos. Ahora, si usted come mucho junto con los anticonceptivos, tiene una vida sedentaria, no lleva una vida adecuada y saludable, hace mal uso de sus medicaciones y de su nutrición, claro que va a engordar, pero no por el anticonceptivo. Perfecto. Damas, ya escucharon a la doctora Valenzuela. En el próximo segmento vamos a tomar llamadas, así que vamos a colocar los teléfonos del estudio en pantalla. Manténgase con nosotros, que regresamos en 360 grados, hoy como cada viernes conversando de salud y el tema de métodos anticonceptivos.
Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, conversando con la doctora Ligny Valenzuela, especialista en infertilidad, hoy tratando el tema de los anticonceptivos. Doctora Valenzuela, continuando con el tema, algo sumamente interesante que hay que preguntar. Ya casi no se ve a aquellas personas que se colocan los implantes que iban aquí debajo del brazo, las damas que no querían salir embarazadas y se colocaban un implante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha perdido esa moda? ¿Por qué ya no es tan frecuente ver mujeres con esos implantes? No, tiene sus indicaciones y claro que se utiliza. E inclusive en la actualidad se está utilizando un tipo de implante donde hay menor dosificación a nivel hormonal, donde hay menor efecto secundario. ¿Por qué no se utilizaba tanto en los tiempos anteriores? Porque las mujeres referían dolor, tenían infecciones, hacían lo que se llama flebitis y hacían unos efectos que no eran muy agradables. Pero ahora se está utilizando actualizaciones, se le dan entrenamiento y el médico le mejora la calidad. Muchos de ellos inclusive lo colocan en su consultorio, otros como yo prefieren que sea con una analgesia dirigida, que sea en un área quirúrgica donde exista la asepsia. No hable de analgesia, que el paciente esté dormido y que no le duela. Nada. Y usted habló fuera de cámara de que podía durar de 3 a 5 años. Así y es. Se implanta bajo anestesia, el paciente tranquilo, dormido, sin dolor. Doctora Valenzuela, tenemos la primera llamada, por favor. Está al aire su nombre y su pregunta a la doctora Valenzuela. Buenas tardes. Está al aire su pregunta a la doctora Valenzuela. Sí, buenas. Hola, buenas. Sí, le escuchamos su pregunta. Bien, yo quisiera saber si en realidad el método de retiro funciona. El método de retiro, lo que llamamos el Coito coitus interruptus, interrumpir el coito. Miren, eso no es un método anticonceptivo y eso tiene su tradición desde el tiempo de la antigüedad, hasta la Biblia conversa de eso. Onán fue castigado en tiempo de Moisés por la ley tradicional mosaica, donde el Onán retiraba su órgano genital antes de que ocurriese la eyaculación. Pero señores, eso no es efectivo, no lo utilicen. Primero porque usted tiene un alto nivel de embarazar, una gran probabilidad de embarazar a la mujer, porque en lo que se llama la secreción seminal existen espermatozoides. Y usted penetra la pareja, la paciente, como decimos, y ocurre una secreción donde usted expulsa espermatozoides. Puede embarazarla perfectamente. Eso no es un método de eyaculación completa. No, eso no es un método de planificación ni anticoncepción. Eso está erróneo. Y eso, que no hemos hablado del método del ritmo aquí para evitar situaciones, sobre todo. Sí, porque hay muchísimas personas que creen en eso. Si no, muchísimos ritmitos que hay por ahí. Buenas tardes, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, su pregunta, por favor. Una pregunta. Una persona que es cardiópata, ¿qué método anticonceptivo debe realizar? Doctora Valenzuela, una persona que sufre del corazón, que tiene una cardiopatía, que tiene problemas cardíacos, ¿puede utilizar cualquier método anticonceptivo? Depende si está compensado o no y qué tipo de cardiopatía tiene. Algunos métodos hormonales que tienen una contraindicación relativa. ¿Qué sucede? Que la Organización Mundial de la Salud clasifica los riesgos y el momento de criterio de selección de lo que son los métodos anticonceptivos en A, B y C, o 1, 2 a 4. Los dos primeros son los que tienen, diríamos, carta abierta para utilizarlo cualquier persona. Y los 3 y los 4 son aquellos donde usted puede tener un efecto secundario, y el cuarto que no debe utilizarse. Los cardiópatas están entre el 3 y el 4. ¿Cuáles son aquellos? Los isquémicos, pacientes donde familiares tienen alteraciones de tipo trombo antes de los 50 años, que han hecho tromboembolismo. Los que tienen alteraciones de tipo isquemia, que antes de los 50 años, mujeres mayores de 40 con alteraciones de niveles de miembros inferiores, usted debe sopesar un método no hormonal. ¿Cuáles son esos? Dispositivo intrauterino. Y el método de barrera. Existen muchísimos métodos de barrera de mujeres. Está el anillo, está el diafragma, que a pesar de que en nuestro país no se utilizan porque conlleva un protocolo de colocación que debe ser bien entrenado, porque una mala colocación aumenta el riesgo de embarazo, pero en los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, perfectamente lo utilizan. Perfecto. Tenemos otra llamada. Su pregunta a la doctora Valenzuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si el método de ritmo todavía sigue siendo un método confiable o no.
Bueno, estábamos viendo esa pregunta, pero doctora Valenzuela, salió el método del ritmo. ¿Qué usted le puede decir a esa televidente? Mire lo que le voy a decir. Lo primero es que es muy riesgoso. ¿En qué aspecto? Usted no sabe en qué momento exacto usted está ovulando. Para Pero usted eso de las secreciones, Lili, porque eso no se usa, del moco cervical. Usted puede cambiar el moco cervical por una utilización en un momento dado de algún tipo de hormona. ¿Me entiende? Usted puede cambiar su moco cervical si está en un cambio fisiológico de su ciclo. Nadie lleva un ciclo exactamente rítmico. Hay mujeres que tienen un ritmo que su ciclo menstrual es cada 21 días. Pues no es, el tiempo de ovulación es el 14 día, el 14º día. Y hay otras que son prolongados, que tienen 35, no puede ser el 14º día su día de ovulación. O sea que usted, un método de ritmo es muy riesgoso. Lo correcto es que usted utilice el método de barrera o converse con su médico para que le recomiende el método más viable. Perfecto. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Valenzuela, por favor. Sí, buenas. Le escuchamos. Buenas. Quisiera saber si yo puedo tomar la píldora aún si estoy amamantando. Me imagino que quiere decir método anticonceptivo orales. Sí, o sea, sí, existen un tipo, sobre todo los que son derivados de la progesterona, que sí son los idóneos para utilizarlo durante usted está amamantando. Pero, ¿qué sucede? Nunca se debe indicar cual sea, porque los métodos anticonceptivos orales de la actualidad son bien inocuos, son bien saludables, se puede utilizar y tienen muchos efectos beneficiosos, pero nunca sin una buena evaluación. Y si usted tiene antecedentes de cáncer de mama, por favor, siempre dígalo. Mamá, hermana y tía de primera línea, siempre especifique que usted tiene familiares que han padecido o padecieron de cáncer de mama para que le elijan un método de acuerdo o que le hagan las evaluaciones a usted con la pericia adecuada para ver el nivel de riesgo que usted tiene. Porque eso está dentro de la categoría 3 de la Organización Mundial de la Salud al momento de utilizar anticonceptivos orales o dependientes de hormona. Perfecto, tenemos otra llamada. Buenas tardes, su pregunta a la doctora Valenzuela. Sí, bueno. Le escuchamos, su pregunta, por favor. ¿Es verdad que necesito un periodo de descanso al usar el... Le están preguntando algo que ya dijimos, que era lo del periodo de descanso de los anticonceptivos, que eso es algo que es una creencia popular, que hay que dejar de tomarlo por un tiempo. No es real. Que sí es recomendable que se le realice periódicamente o una vez al año o cada 6 meses lo que se llama perfil hepático. ¿Por qué? Porque el hígado tiene un papel importante en la degradación de esos tipos de medicamentos. ¿Qué se le recomienda a la paciente? Que vaya donde su ginecólogo, que le indique las transaminasas. Si usted está sobrepeso, sobre todo, o tiene alguna alteración metabólica, se le debe dar seguimiento de sus hormonas, tiroideas y demás. Pero no hay que hacer descanso. No debe hacer descanso. Si usted se planificó por 3 o 4 años, simplemente continuar sus anticonceptivos orales. Doctora Valenzuela, hay más llamadas, pero déjeme preguntarle algo. Aquí en el estudio, durante la pausa, conversábamos de si existe algún método anticonceptivo para los hombres, así como existen métodos anticonceptivos hormonales para las mujeres. ¿Existen también para los hombres y están disponibles? Sí existen. Se clasifican irreversible y permanente. No irreversible, no existe tan alarmante palabra, claro que sí. Entonces, los permanentes sobre todo son la esterilización. La esterilización de la vasectomía. Exactamente, la esterilización quirúrgica consentida. La Sociedad Española de Contracepción dice que debe ponerse el apellido, que debe ser consentida en pareja. Entonces, esa es la vasectomía, que puede ser reversible, pero ¿qué sucede? Que tiene un efecto un poquito alarmante, porque después de 3 a 5 años la probabilidad es de que se recanalice es mucho menor. Y a medida que pasa el tiempo, tiene mayores efectos no deseados. Pero también existen los de barrera. En la actualidad se habla de lo que es una dependiente hormonal, que es una inyección que se utiliza en los hombres, que sí dicen que ha cumplido con todos los criterios de método anticonceptivo, que es inocuo para el hombre, que no produce esterilidad, señores, no, porque el hombre tiene impotencia. Impotencia, pues esterilidad no es problema, es el asunto de impotencia, porque realmente es una pregunta que yo se lo hice a usted cuando estábamos allá maquillando, y lo otro fue cuando los jóvenes aquí en el estudio escucharon, preguntaron lo mismo, si no producía impotencia. No produce esterilidad, ni impotencia. Ni impotencia. Porque nosotros, igual que los hombres y las mujeres, compartimos las hormonas, tanto, de trópica femenina como masculina,
¿Cuál es la diferencia? La cantidad y concentración. Nosotros tenemos más concentraciones de estrógeno y progesterona y ustedes de testosterona, pero nosotros tenemos testosterona y tenemos que tener inclusive un nivel adecuado para que ocurra la fecundación, para que se promueva algunas funciones que tiene la testosterona, pero ustedes también. E inclusive, un dato importante, que el estrógeno y la progesterona intervienen en la fecundidad del hombre. Para que se produzcan los espermatozoides, se tiene que tener un nivel adecuado de estrógeno, de FSH, de LDH, de estrógeno y de progesterona. Okay. O sea que pueden utilizar ese método de inyección que está mensual y bimensual perfectamente si usted califica, si no tiene alteraciones, si no es cardiópata, si tiene menor de 40 años. Existe un protocolo que debe tomarse en cuenta al momento. En el país no está. Gracias a las personas que llamaron. No vamos a tomar más preguntas para hacerle 2 preguntas a la doctora Valenzuela. La primera es, la histerectomía de una mujer que no quiere tener más hijos. ¿Usted le recomendaría que se haga una histerectomía sin tener ningún tipo de patología? No, señor. No se deja la casa, la sala, se le quita la casa. Todo es armónico y el útero tiene una función especial y fisiológica en la mujer. E inclusive es uno de los mayores receptores. Antes se creía que usted le hacía una histerectomía a una paciente y no tenía ningún efecto fisiológico en la mujer. Señores, eso es importante. Nosotros tenemos inclusive microbiotas endometriales que funcionan perfectamente. Ahora, ¿tienen los criterios de ver algún factor que predisponga, por ejemplo, cáncer de endometrio, una paciente que usted le ha dado tratamiento y tiene una hiperplasia endometrial y necesite de una histerectomía, o un cáncer de cervix, una paciente ya merita porque hizo una atonía uterina, hasta en una labor de parto, ya eso tiene su criterio, pero no se debe quitar el útero sin un criterio médico y un diagnóstico. Así que ya usted escuchó, dama, no se saque el útero. Eso no es un método anticonceptivo. Una pregunta muy chula que nos acaban de enviar a través de WhatsApp. Angélica nos pregunta que si es verdad que los anticonceptivos orales ponen el pelo bonito. Sí, señor. Porque hay mujeres que lo usan en champú y se lo beben para que el cabello lo ponga bello. Bueno, en el champú y no es que lo ponen, pero ocurre un efecto, inclusive en la piel. A chicas que tienen un síndrome y que tienen una patología a nivel de piel de esos años y barros grandes, se le indican anticonceptivos que son antiandrogénicos para mejorar el cuadro y tiene un efecto muy bueno en la piel y en el cabello. Entonces, yo que me está creciendo mucho el pelo, es real. Eso es uno de los beneficios que tiene ese anticonceptivo. Perfecto. Doctora Valenzuela, nos queda justamente un minuto. ¿Qué recomendación le haría a usted a aquella mujer que nos está viendo, que tiene mucho que no se planifica, o a aquellas jóvenes que quieren dar ese primer paso de planificarse, a las personas que nos están viendo en 360 grados? Lo primero, que la anticoncepción y la concepción es un acto de responsabilidad. Mi recomendación es esperar, pero si no puedes esperar, vaya, diríjase donde un especialista que tenga conocimiento de lo que es métodos anticonceptivos. Puede ser el médico familiar, puede ser en su comunidad, si tiene el médico pasante que conozca su caso, que vaya. Si es ginecólogo, mucho mejor, porque conocen mucho más el aparato reproductor femenino. Pero lo primero es que si usted está en riesgo de tener varias parejas, el método de barrera. Pero si usted quiere posponer su fecundidad con su pareja, vaya a un especialista para que le dé el más adecuado de acuerdo a su condición, que va a depender de muchísimas cosas, hasta del costo, de si es asequible o no, si está cercano, si lo puede comprar porque está disponible en los lugares cercanos. Eso es importante a tomar a cuenta. Pero una buena evaluación está de más y un examen físico es lo mejor. Perfecto. Agradecemos a la doctora Lini Valenzuela, quien es ginecóloga, especialista en fertilidad, hablando del tema de contracepción o anticonceptivos. Nos vemos el próximo viernes. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo, y estamos a la orden en 360 grados cada viernes conversando de salud.